El núcleo celular. Las células se encuentran en constante cambio. Todo esto debido a la división celular. Por obvias razones, el núcleo es uno de los organelos que más se encuentran en constante cambio. Este núcleo representa más del 20% del volumen celular en algunas células. Este tiene lugar en procesos de regulación y también se encuentra la interacción entre el núcleo y el citoplasma, las cuales son esenciales para la vida. La principal función del núcleo celular es controlar la expresión genética y a su vez mediar en la replicación del ADN durante el ciclo celular. Es bien sabido que el núcleo proporciona un emplazamiento para la transcripción en el citoplasma, el cual permite niveles de regulación que no están disponibles en células con ausencia del núcleo, es decir, las procariotas. Tiene tres funciones primarias, las cuales se clasifican y se relacionan con base en su contenido de ADN. Estas son: almacenar la información genética en el ADN, recuperar la información almacenada en el ADN en la forma de ARN, y por último, y una de las más importantes, es ejecutar, dirigir y regular las actividades citoplasmáticas a través del producto de la expresión de los genes, es decir, hablamos de las proteínas. También se localizan los procesos a través de los cuales se llevan a cabo dichas funciones antes mencionadas. Estos procesos son, como primero tenemos la duplicación del ADN y su ensamblado con las proteínas, o mejor dicho, las histonas, para formar la cromatina. En segunda instancia, tenemos la transcripción de los genes a ARN y el proceso de estos a sus formas maduras, muchas de las cuales son transportadas al citoplasma en donde se lleva a cabo su traducción. La regulación de la expresión genética, por último. Hablando de su estructura, contamos con la envoltura nuclear, una doble membrana que separa el código genético del citoplasma, la cual tiene la característica de no estar sellada al vacío. Dentro de esta doble membrana se encuentran proteínas complejas, muy complejas, que permiten un filtro selectivo y discriminativo de ARN, ribosomas, y también tiene la función principal de evitar la salida del ADN, ya que esto sería muy riesgoso si llegara a suceder. Por esta razón, estas proteínas son sumamente importantes y son las que le brindan la característica de ser una membrana porosa. En primera instancia, contamos con la envoltura nuclear externa, la cual contiene los ribosomas y dicen que tiene cierto parecido químico al retículo endoplásmico rugoso. Por otra parte, contamos con la estructura nuclear interna, la cual tiene la función de limitar la salida de todo componente nuclear. Dentro de estas dos membranas se encuentra un espacio que separa, el cual tiene el nombre de cisterna perinuclear. A la membrana nuclear interna se encuentran adheridos mediante proteínas una especie de lámina nuclear interna, la cual contiene proteínas llamadas lámina A, lámina C y una lámina de adhesión denominada como la lámina B. Estas tienen la función también de tener un control selectivo y equitativo del ADN. Por otra parte, la envoltura nuclear es sostenida desde el exterior por una red de filamentos intermedios, que dependen del citoesqueleto, mientras que la lámina nuclear, la cual hemos mencionado anteriormente, no solo tiene la función de permitir el control selectivo y equitativo del ADN, sino que también brinda una especie de soporte, ya que se encuentra localizada de una manera adyacente a la superficie interna de la envoltura nuclear. La fosforilación de las láminas provoca el desensamble de la lámina nuclear, causando la ruptura de la envoltura al inicio de la división celular. La lámina nuclear confiere estabilidad mecánica a la envoltura nuclear, como hemos mencionado, aparte de un soporte. Además, al interactuar con la cromatina, participa en la determinación de la organización tridimensional del núcleo interfásico. Si bien la formación de la lámina no se requiere durante los pasos iniciales, la organización de la envoltura es sumamente indispensable
para el crecimiento posterior y el mantenimiento de su integridad física. Las láminas se incorporan luego de que una cisterna perinuclear, la cual hemos mencionado que rodea al ADN, se inicia como transporte entre el núcleo y el citoplasma. La envoltura nuclear es un derivado del sistema de endomembranas, siendo que esto es el inicio de la división celular, cuando la envoltura se desorganiza y pasa a formar parte del sistema de cisternas y vesículas del retículo endoplásmico. La aparición de la envoltura nuclear permitió que los eucariotes aislaran los procesos genéticos principales como la autoduplicación del ADN o la síntesis del ARN. Por último, hablaremos acerca de la importación de proteínas. Las importinas son heterodímeros formados por dos subunidades, la subunidad A, la cual se une a la NSL de la proteína nuclear permitiendo la unión de la subunidad B. En esta unión se origina una importina funcional que lleva a la proteína nuclear a que pueda ser transportada. El complejo importina funcional se pone en contacto con los filamentos citólicos donde, guiado por las nucleoporinas, llega al poro central. La translocación del complejo importina carga es regulado por la pequeña RAN-GTP pasa, que se une a la subunidad B de la importina. Esta B, importina, es la encargada de interactuar con el poro, provocando su dilatación para que ésta permita el ingreso de la proteína nuclear. La translocación de las proteínas es un proceso activo. Cuando el complejo penetra el interior del núcleo, las subunidades de la importina se separan y la carga finalmente es liberada. La disociación de las subunidades causa entonces un nuevo cambio dentro de su forma, dejando al descubierto la NES de cada subunidad. Ahora yo les hablaré sobre el ciclo celular. El ciclo celular es una sucesión de etapas en las que transcurre la vida de una célula. Hay que recordar que una célula nace a partir de la división de una predecesora y pasa por una serie de etapas donde crece, duplica su tamaño y por último se divide para dar paso a células hijas que comenzarán un nuevo ciclo. Como podemos ver en la imagen, el ciclo celular consta de 4 fases o etapas que dan paso a las nuevas células hijas. La primera fase es la fase G1. Es la etapa más larga y la más variable, en donde se produce el crecimiento celular hasta que se alcanza un tamaño óptimo. La siguiente fase es la fase S o de síntesis, donde se duplica el ADN y esta acción es compleja debido a la longitud que puede tener el ADN que se encuentra en el núcleo. Y pues aquí es importante señalar que es muy letal cualquier error que se haga en la copia del ADN. La siguiente fase es la fase G2 y es la segunda etapa del crecimiento. Es más breve que las anteriores y en esta etapa se sintetizan productos que son necesarios para la fase M. La fase M es la más compleja y es la fase de mitosis. Es donde se produce la división celular. Durante esta fase se separan todos los componentes celulares en dos partes para formar dos células nuevas e independientes. La mitosis también es el mecanismo por el cual se reparten los cromosomas para formar los dos núcleos. Y finalmente, en la mitosis vamos a encontrar 4 fases o 4 etapas que son importantes, que es la profase, la metafase, anafase y telofase. Ok, bueno, hay que recordar que para la mitosis, este proceso solo lo realizan las células somáticas. Las células somáticas son aquellas que no producen gametos. Y bueno, ahora vamos a ver lo que pasa en cada fase de la mitosis. La primera fase es la profase, es donde comienza la formación de los cromosomas y esta condensación está estrechamente ligada a la fosforilización de las histonas.
son proteínas que organizan el material genético. Ok, también durante esta fase, cada uno de los centromas que se han obtenido anteriormente se colocan en cada uno de los polos de la célula. Y ahora la siguiente fase es la metafase. Durante esta fase, los cromosomas son arrastrados al ecuador de la célula y forman lo que se conoce como placa ecuatorial. Ok, bueno, la siguiente fase es la anafase y aquí se produce la ruptura de conexiones que hay entre las cromátidas que son formadas por los cromosomas. Ok, si todo ha procedido bien aquí, cada polo de la célula progenitora dispone de una copia idéntica de toda la información genética del organismo. Y la última fase es la telofase, donde el material genético vuelve a rodearse por la membrana nuclear y podemos observar 2 núcleos en lugar de uno. Además, el ADN vuelve a descondensarse en forma de cromatina. Y finalmente, en esta última fase se produce un proceso llamado citosínesis. En esta etapa se produce la separación del citoplasma de la célula progenitora en 2 partes. Y de este modo, a partir de una sola célula, obtenemos 2 nuevas células idénticas. Bien, ahora vamos a hablar de la meiosis. La meiosis también forma parte del ciclo celular, que, digamos, es la parte final de la llamada interfase. Ok, a diferencia de la mitosis, en la meiosis este proceso solo se realiza en las células germinales o en organismos eucariotas. Hay que recordar que las células germinales son aquellas que producen gametos. Ok, es importante señalar que en la meiosis hay 2 divisiones, la primera y la segunda. En la primera división se repiten las 4 fases que ya vimos anteriormente en la mitosis y en la segunda división se duplica todo este proceso, adquiriendo al final 4 células. Ok, bueno, ahora vamos a desglosar cada fase. Vamos a empezar con la primera división. La primera fase de esta división sería la profase 1, donde ocurre la unión entre los cromosomas homólogos, que son de los progenitores diferentes, que en este caso serían el padre y la madre. Este evento también se puede conocer como sinapsis, es donde se asocian 4 cromátides, que son 2 de cada cromosoma, y se obtiene una estructura denominada complejo bivalente. Ok, la siguiente sería metafase 1. En la metafase 1, las fibras del uso de microtúbulos se unen a los centrómeros de los cromosomas y a los polos opuestos de cada célula. Ok, en la anafase 1, los cromosomas duplicados se separan hacia polos opuestos de la célula gracias a los microtúbulos. Entonces, en cada polo se encuentra una combinación de cromosomas, pero solo de un miembro de cada par. Ok, en la última fase de la primera división está la telofase 1, donde las cromátides se descondensan y se reorganiza la envuelta nuclear. También se produce, como ya lo vimos en la mitosis, la citosínesis. Es donde se separan las células y poseen un haploide de cromosomas. Ok, ahora vamos a hablar de la segunda división, que como ya le dije, se repite este proceso, pero ahora con las 2 células que se han obtenido anteriormente en la primera división. Ok, bueno, la primera etapa de la segunda división sería la profase 2. En esta etapa ya no ocurre una unión de cromosomas y tampoco un entrecruzamiento, sino que se hacen visibles las cromátidas y las fibras radian desde cada polo
alargándose hacia los centrómeros, que se unen con las cromátides, que son hermanas. Finalmente, en esta etapa la envuelta nuclear desaparece y los microtúbulos de polo se alcanzan en los centrómeros. La siguiente etapa sería la metafase 2, que se diferencia de la metafase 1 con respecto al número de cromátides que se alinean en el plano ecuatorial. En la metafase 2 se observan solo las cromátides hermanas de un mismo cromosoma. La anafase 2 es la etapa donde se separan las cromátides a medida que son desplazadas hacia los polos opuestos de la célula. A partir de este momento, cada cromátide es considerada un cromosoma independiente. Y finalmente, en la telofase 2, la envuelta nuclear se regenera sobre el conjunto de los cromosomas no duplicados. También ocurre aquí la citocénesis y la separación de las células, donde, como ya comenté, obtenemos 4 células haploides. Y eso sería todo. Gracias.